la bienvenida. Muchas Bienvenidos gracias. todos y vamos a arrancar entonces con la Bienvenidos, excelente lunes. Pues muchas gracias. Yo soy Agustín Hernández. El tema del día de hoy es terapias alternativas y conocimiento personal. Agradezco a la Fraternidad Lasallista, al grupo, a Piña, Gerardo Piña, a todos los que hacen posible que esto suceda. Mi nombre es Agustín Enrique Hernández Meijueiro. Yo estuve en una generación, entré en el 74 con la generación, bueno, pues es que hay mucha familia, ¿no? Los Villagordoa, los Elizarrarás, y en su momento mi hermano que me llevaba 8 años con otro tanto, ¿no? Entonces, somos varias generaciones, somos 5 hermanos y los 5 estuvimos por lo menos hasta secundaria en el Simón Bolívar, ¿no? Entonces la interacción, pues es muchísima. Yo estudié administración hotelera y estudié una maestría de educación Gestalt. Esta me abre puertas para todo lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, ya era terapeuta, ya tenía la máster de programación neurolingüística y bueno, pues en el camino fue estudiando sexualidad humana, acupuntura, etcétera. Biodescodificación es algo, para mí es algo muy importante porque lo he ido desarrollando y aprendiendo cada vez más. Les quiero poner un videíto de lo que es el esquío. El esquío es un tipo de terapia que yo doy, pero para muchos es totalmente desconocido. Entonces, si me permiten compartirles el video. No sé si se comparte también el sonido, Gerardo. Sí, regularmente sí. Okay. Entonces, ¿cómo comparto el...? A ver, Y por ahí en la semblanza también acupunturista. No es mi fuerte, no es mi fuerte. Estudié un diplomado, pero nunca me dediqué. Okay. Compartir pantalla. Quiero compartir. ¿Dónde está YouTube. Es de YouTube. Esquío, el sistema para la salud de la medicina moderna del siglo XXI, que trabaja con sistemas computarizados de última generación. ¿Se escucha bien? El sistema Esquío es el bajo, pero sí. la lectura del organismo. Sí, se escucha bajo. Ofrece un prediagnóstico y recomienda los tratamientos apropiados mediante la lectura de los impulsos eléctricos de la piel, conocidos también como impulsos galvánicos. Tomando como base la vibración energética de las personas, Esquío Escucha muy bajo, disculpen. Que permiten el metabolismo. Voy a pausar tantito para subirle el volumen interno. No está todo el volumen. Yo creo que es ¿Qué hago? No sé qué hacer. Bueno, va de nuez, le regreso para... A ver, pícale nada más ahí en el YouTube la bocinita, a ver si ahí está. Ahí está todo. Todo, sí. Ahí se puso mute. Ahí. Ahí le ponemos atención. Esquío, el sistema para la salud de la medicina moderna del siglo XXI, que trabaja con sistemas computarizados de última generación. El sistema Esquío es el único que realiza una lectura del organismo, reequilibra su funcionamiento, ofrece un prediagnóstico y recomienda los tratamientos apropiados mediante la lectura de los impulsos eléctricos de la piel, conocidos también como impulsos galvánicos. Tomando como base la vibración energética de las personas, Esquío mide el flujo del intercambio de electrones que permiten el metabolismo, las respuestas fisiológicas, así como la estabilidad celular y anatómica.
Esquio es un innovador y moderno sistema informático que por medio de un software lee a la persona a través de 5 electrodos, amplifica los impulsos y busca la causa de la enfermedad. Posteriormente, realiza un prediagnóstico e interpreta los resultados mediante su propio hardware, diseñando y estableciendo el plan de tratamiento más adecuado para el paciente. Esquio cuenta con 72 alternativas de tratamiento y 4 terapias simultáneas. Algunos de los tratamientos que maneja Esquio son homotoxicología, acupuntura, homeopatía, alineación de chakras, desintoxicación, nutrición, minerales, terapia de espina dorsal, programación neurolingüística, alergias, terapias para eliminar el dolor, flores de Bach y muchos otros más. Estos tratamientos los realiza el propio Esquio mediante impulsos electromagnéticos que envía al paciente, generando con ello un equilibrio perfecto, exacto, que restablece el bienestar. Esquio es un equipo innovador que trabaja con 3 diferentes tecnologías: electrofisiológico, función de electrocardiograma y encefalograma, medicina cuántica y biofeedback, que trabaja en tiempo real con el paciente. Esquio no es agresivo, ya que realiza su medición por medio de electrodos, manteniendo una comunicación directa con la persona en 2 vías y a nivel inconsciente. Esquio, con una experiencia comprobada de más de 15 años, cuenta con el respaldo de Subspace, que ofrece soporte, capacitación, servicio, asesoría personalizada y principalmente garantiza al 100% su eficiencia, funcionalidad e inversión. El sistema Esquio es utilizado en la actualidad por miles de especialistas en el área de la salud, quienes con sus conocimientos, experiencias y el apoyo de Esquio han devuelto la salud a miles de personas en México y el resto del mundo. Esquio, el sistema tecnológico más avanzado para la nueva medicina del siglo XXI. This is it. Muy bien. Ok, ahora dejo de compartir esto y comparto el otro, ¿va? Ujú. Ok, estábamos aquí, pasamos a lo que es el Esquio. El Esquio, bueno, ya escucharon, es un sistema de bioresonancia que lo que busca es que las personas que lo utilicen puedan obtener información a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel energético. Aquí es un poco donde entra la acupuntura, donde entra la terapia de meridianos, la terapia de lo que hablábamos un poco con David. Y sin embargo, de estas 72 tipos de terapias que tiene el sistema, es importante que yo como terapeuta haga una interpretación de la información que se está dando. Proporciona información. El sistema cuando se inventa, lo inventa Bill Nelson. Bill Nelson es un científico gringo que empezó su servicio social ya siendo ingeniero a los 18 años. Ya era ingeniero electrónico y lo invita a la NASA a trabajar. En esa época se sucede lo del Apolo 13 y él fue uno de los que hizo la ruta de regreso del Apolo 13. En su momento, él nos decía, él nos dio pues nos capacitó, y él nos decía que en un salón gigante, era un salón pues muy grande como de fiestas, y él nos decía que si pusieras una hoja horizontal y tiraras un balazo y hicieras que la atravesara con esa exactitud, dice, así era la precisión con la que yo tenía que hacer el cálculo para traer la nave de regreso. Entonces, bueno, después de eso lo invitan a hacer armamento nuclear. Él decide no colaborar con ellos, dice, yo vengo a traer vida, no a quitarla, y se dedica justamente
a hacer esto. Va a la FDA, el primer prototipo va, lo presenta y la FDA se lo autoriza porque solo diagnosticaba. Entonces dice, pues no tenemos problema. Una vez que él empieza a hacer mediciones, pues muy interesantes, porque se fue a China con los mejores médicos acupunturistas chinos, por ejemplo, y sentían, por ejemplo, cuando aplicaban la misma, electrónicamente, el mismo punto de acupuntura, eran tan especializados estos chinos que lo sentían y decían, efectivamente, está aplicando el punto en Highway o en el canal, en el canal preciso, ¿no? Y en el punto específico. Entonces, fue especializándose y cuando logra curar, entonces vuelve a la FDA y le dice, ¿qué crees? Mi equipo ya no nada más diagnostica, también cura. Y entonces la FDA le da las gracias, le dice muchas gracias por participar, no te lo podemos aprobar, le da una patada en la cola y se va por ahí. Él se va a Europa, a Bélgica, no, a Bruselas, a Belgrado, la zona pegada a Rusia, no recuerdo, no es Ucrania, y se va a patentarlo allá. De hecho, allá lo patenta y a partir de ahí comienza su comercialización y bueno, yo lo adquiero en el año de 94. Mi hija tenía un problema de salud, era muy distraída, tenía déficit de atención, de pronto parecía que tenía un poco de Asperger. Entonces fuimos con un doctor y él nos sugirió un proceso de desintoxicación. Al parecer una vacuna venía chafa y le provocó metales pesados, el aluminio y no sé qué tantas cosas. Entonces, tuvimos un proceso de desintoxicación con él, pero paralelamente le estuvimos dando terapia. El darle terapia también fue un proceso de desintoxicación de la mano. Actualmente mi hija, bueno, ya terminó su carrera, ya tiene una hija, ya me hizo abuelo. Sin embargo, su desarrollo fue normal, la metimos a una escuela Waldorf, también fue otra cosa interesante. Y bueno, hablar de escuelas Waldorf y de Rudolf Steiner es otro rollo, entonces no voy a hablar de eso, pero bueno, aquí lo importante es el esquí en este momento. Y les decía que en estos momentos para mí es hacer un prediagnóstico. Yo no soy médico, no puedo hacer diagnósticos. Entonces yo hago un prediagnóstico y utilizo los elementos y si ellos ya traen un diagnóstico y ya traen todo lo necesario, pues yo empiezo con ese diagnóstico a trabajar. Varias de las cosas que se pueden hacer son nutrición, alergia, circulación, anemia, artritis, migraña, insomnio, electroacupuntura, reflexología, reducción de estrés, iridología, flores de Bach, equilibrio de chakras, limpieza del aura, cromoterapia, quiropraxia, reflexología. Hay para las mujeres terapia cosmética, antienvejecimiento, líneas de expresión, celulitis, lo que les decía de mi hija, pérdida de memoria o concentración reducida, programación neurolingüística. Este programa así se llama, pero en el fondo es totalmente emocional. Problemas de aprendizaje, balance de estados emocionales, desintoxicación y homotoxicología. La verdad es que es un equipo, es una maravilla y muchas veces los procesos terapéuticos que para muchas personas duran al menos 5 o 6 meses, pues conmigo dura muy poco porque la gente se siente muy bien en 5 o 6 terapias y me dice, pues es que ya me siento bien, ya estoy bien. Entonces, bueno, pues este tipo de terapia y su alcance, la verdad es que es muy amplio. Sin embargo, pues la persona se siente muy bien muy rápido, ¿no? Y además yo voy trabajando la parte emocional. Bueno, este es en cuanto a la terapia, yo tengo consultorio en México y en Puebla, tiene un costo de 600. La terapia dura 1 hora, hay terapia presencial y a distancia. Cuando es a distancia, se piden datos como el nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y síntomas.
Muchos me dicen, ¿y cómo te conectas con la persona? ¿Usas el internet? Le digo, pues, ¿qué conecta la tele a la persona? Le pongo el internet. No, le digo, el subespacio, lo que llama Bill Nelson el subespacio, es lo que hace que se conecte con la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que se utiliza y esa es una tecnología de punta de Bill Nelson, ¿no? Que es su creador. Sin embargo, además, complemento las terapias con descodificación, pero utilizo estos elementos. Quisiera decirles rápidamente en qué consiste nuestro inconsciente y el consciente. Nuestro cerebro es como si fuera ese iceberg y el 5% de nuestro consciente es pensamiento, sentimiento, emoción. Y el 95% está por el inconsciente colectivo, está por el transgeneracional, que aquí hablamos de memorias familiares, del proyecto sentido, que son programas de nacimiento o programas de embarazo, de concepción. Algunos autores dicen que este proyecto sentido comienza 9 meses antes del embarazo, durante el embarazo, cuando nace y hasta 3 o 5 años. Es decir, muchos dicen que el desapego, el deshacimiento, cuando un niño ya se despega totalmente de los padres, viene siendo hasta los 6, 7 años. Entonces, este proceso que viene haciendo el despegarse es la culminación del proyecto sentido. Y luego tenemos programas de infancia, de adolescencia y de adulto. No hablé mucho del transgeneracional porque quiero darles unos ejemplos y quiero compartirles algo que a lo mejor les puede interesar. Fíjate, para ustedes, ¿qué relación hay entre las emociones y la enfermedad? ¿Ustedes se han dado cuenta de dónde sentimos las emociones? ¿Han hecho alguna vez este ejercicio de sentir el coraje o la tristeza o algún tipo de emoción? Muchas veces cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta o nos conocemos. Había un niño que venía de viaje y venía de Disney, llega a México y en el avión sentí una sensación aquí y decía, siento algo muy raro como cuando mi papá me regaña, ¿no? ¿Qué quería decir él? Él sentía como un vacío, la descripción que le hacía era esa. Sin embargo, racionalizando esa emoción, es una sensación de dolor, de vacío o de que algo oprime. Y esa es la emoción que él sentía. Seguramente él sentía tristeza por dejar todo un rollo de emociones al mil en lo que es Walt Disney, ¿no? Y cuando llega aquí, ¿por qué la comparaba con las sensaciones del papá? Porque cuando el papá lo regañaba o le llamaba la atención, él sentía esa sensación de tristeza. Entonces, al relacionar podemos ver que puede ser una emoción de tristeza y que no siempre podemos darnos cuenta de lo que nos está sucediendo. Para ello es importante estar consciente de ello. Es por ello que la descodificación biológica o la psicosomática clínica se enfoca principalmente al origen emocional. ¿Cuál es el origen emocional de tu rollo, no? Recordemos que nuestro cuerpo es una caja de resonancia de nuestras emociones y las emociones que no se liberan se somatizan. El doctor Hammer habla de las 5 leyes biológicas y en su primera ley dice que aquel shock emocional que se vive en soledad y no se habla, se convierte en cáncer. Él descubre esto cuando le matan a su hijo. Él estaba en Italia. Hammer era un doctor alemán y él estaba encargado del área de oncología en varios hospitales. Entonces, en Alemania. Entonces, se va de vacaciones a Italia, un cuate dispara un arma, le pega, su hijo está 3 meses en coma y al morir, él desarrolla un cáncer testicular y su esposa desarrolla un cáncer de seno. La pregunta es, que él se hacía, si yo he sido un hombre sano, ¿por qué desarrollo un cáncer testicular? ¿Qué pasó diferente? Se da cuenta que vive algo, pero lo importante es que se da cuenta que es un shock emocional
y que él lo vivió en soledad, a pesar de tener a su esposa. Si los dos se hubieran puesto a hablar del tema, no les da cáncer a ninguno de los dos. ¿Qué referencia o qué relación hay entre el testículo y un hijo? Pues que en el testículo viene el semen para hacer el hijo, ¿no? ¿Y qué relación hay de un seno con el hijo? Para una mamá, el seno representa la protección, la nutrición. Entonces, cuando sucede esto, lo que está haciendo el cuerpo a nivel inconsciente es darte una salida por el estrés que estás viviendo. Muchas personas generan tanto estrés por lo que están viviendo. La muerte de un hijo no es para menos, pero no lo habló, lo mantuvo en soledad. Entonces, al mantener esto en soledad, lo que hace es el cerebro, la persona está con tanto estrés que el cerebro le da una solución. Hay una respuesta emocional, una respuesta neurológica y se representa en un órgano. Le llama él la triada. Esta triada, de hecho, se hace una diana en el cerebro a un nivel en el que está conectado con un órgano. Él, como tenía, pues sí, la habilidad o tenía la facilidad de utilizar le encuesta a todos los enfermos de cáncer y empieza a detectar que todos habían vivido algo, que todos habían callado, que todos no lo habían hablado, no lo habían expresado, y hace un mapa del cerebro en donde se ve representado todas las enfermedades. La verdad es que se empieza a relacionar, pero ya a nivel biológico empieza a relacionar las capas embrionarias. Y cada capa embrionaria son 4 fases en el cerebro exterior, en el neocórtex y en el reptil. Y empieza a darse cuenta, la verdad es que es un genio y él mereció un premio de medicina, pero pues, le querían hacer lo mismo que a Grimberg, pero él huye de Alemania y se encuentra bueno, no sé dónde, pero murió recientemente, bueno, en 2017. Pero es un genio y nos deja información muy, muy, muy valiosa y a través de diferentes técnicas que hoy varios le llaman descodificación, otros biodescodificación, otros biodescodificación, otros descodificación biológica, otros psicosomática clínica humanista. Es decir, cada quien le va a poner como se le hincha. Lo más importante aquí es que se utilizan técnicas de programación neurolingüística para encontrar soluciones a esto. Son diferentes metodologías, nos enseñan a escuchar a nuestro cuerpo. Muchos dicen, ¿es una escucha psicológica? No, es una escucha biológica, porque es una respuesta biológica, es una respuesta de nuestro cuerpo, en donde se buscan qué códigos activamos a nivel inconsciente para desatorar. Ahí hay mucha comprensión interna. Nosotros actualmente buscamos soluciones en nuestros males, en nuestro consciente, un poco lo que les decía hace rato, pero ahí no están las respuestas están en el inconsciente. Por eso la programación neurolingüística ayuda tanto porque hace trabajos a ese nivel. ¿Y qué se busca? La descodificación biológica busca la respuesta al síntoma, que es un poco lo que decía Hammer. ¿Por qué le dio cáncer en el seno izquierdo a su esposa? Su esposa era diestra. Tiene mucho que ver si eres zurdo o derecho. Ella era diestra y le da el cáncer en el seno izquierdo. ¿Por qué en el seno izquierdo? Porque en el seno izquierdo está lo que es los hijos o lo que pueda representar como un hijo. Si ahora los perrijos los humanizamos y les damos el valor de hijos, si se muere un perro de alguien,
puede generarle un cáncer. Si no, si hay un choque emocional, que vive en soledad y que no se habla, le puede dar un cáncer de seno izquierdo. El seno derecho, ¿qué representa? Por ejemplo, el seno derecho para las mujeres representa a la pareja o representa a los padres, pero si un negocio es como su pareja, como su amante, aunque no tenga pareja, y se truena el negocio, puede llegar a tener cáncer de seno derecho. Entonces, depende mucho el inconsciente y cómo yo viva eso. Lo que les decía, el inconsciente también tiene que ser desde mi experiencia. Por eso es tan importante que no generalicemos y que no digamos, es por esto, ¿no? Sí hay muchos diccionarios de emociones, sí hay muchas cosas, pero muchas veces depende cómo la persona lo vivió y desde dónde lo vivió. Entonces, lo primero es el síntoma, ¿no? Es la descodificación del síntoma. Y luego hay otra forma, por ejemplo, hay que se llaman los ciclos biológicos memorizados. Los ciclos biológicos memorizados son ciclos en los que vivimos, pero no nos damos cuenta. Les voy a dar un ejemplo. Di una conferencia en el Auditorio Sur de aquí de Puebla, de descodificación y el sistema nervioso, y yo les preguntaba a una chica, me decía que por qué le había sucedido hace un año o hace 2 años una torcedura de pie, y luego ese día llegó en muletas y que por qué tenía un esguince. Y le digo, pues si te esperas al siguiente año y no atiendes el tema emocional que está atrás de ese tobillo, pues se te puede fracturar, ¿no? En algunos casos hasta lo amputan. Eso es ¿qué representa el tobillo? ¿O qué pudiera representar un cambio de dirección en la vida, ¿no? Entonces, a veces no aceptamos ese cambio de dirección en nuestra vida y nos obsesionamos y nos esforzamos porque sigamos en ese rumbo, pero la vida de alguna forma nos dice, a ver, güey, ya, ubícate, esto ya no es para ti, lo tuyo ahora es por otro rumbo. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es un ejemplo de síntoma y de los ciclos biológicos memorizados. En un trabajo que estuve haciendo grupal, una chica tuvo a los 2 años de nacida, llegaron unos tipos, abusaron sexualmente de medio mundo y cuando iban con ella, la abuela la defiende, la matan y un drama. A los pocos años, a los 4, muere su madre, a los 8 le sucede otra cosa, a los 16 otra cosa y tenía 32 años. Fue muy exacta en sus tiempos. ¿Y por qué sucede estas cosas? Cuando somos niños no tenemos la habilidad o no tenemos las herramientas necesarias para darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, muchas veces o cómo le hacemos para curarnos de algo. Entonces, la vida nos da diversas oportunidades para ir sanando esas emociones a través de diversos sucesos. La otra es el proyecto sentido, que hace rato comenté, aquello que vivimos dentro del vientre materno, es lo que traza de alguna forma nuestro futuro. En algunos casos y en grandes casos positivamente, y en otros no tanto. Muchas veces alguien está buscando algo que le sucede porque no tengo abundancia, porque me suceden estas cosas. Y cuando vamos al proyecto sentido nos podemos dar cuenta de qué vivió la mamá en esos momentos. Y entonces es momento de descodificar a nivel proyecto sentido. Y hay otro que es la descodificación a nivel del árbol transgeneracional. Cuando vamos al árbol transgeneracional, lo que se busca es un drama, ¿no? Algo que haya sucedido. Entonces, puede ser que haya habido un alcohólico, un asesinato, un embarazo no deseado, un accidente, el robo de un testamento, o un hijo no deseado, o un hijo callado, o drogadicción, o una serie de sucesos que es lo que finalmente está atorando al clan. En el inconsciente el clan
lo que les comentaba hace rato, el inconsciente familiar, generalmente hay dos causas, sexo o dinero. Y eso es lo que se esconde en el clan. Asesinatos, suicidios, robos, herencias, adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas, hijos fuera del matrimonio, abortos escondidos, discapacitados, los locos de la familia. Muchos los ocultan, muchos los ocultan y de todos los niveles socioeconómicos. Las muertes de los niños, los muertos de los que no queremos hablar porque es demasiado difícil. Por ejemplo, en mi árbol ya descubrí que hay, bueno, me enteré que hay un hermano de mi abuelo que murió quemado, pero nadie sabe el nombre, o por lo menos los que viven ya no podemos tener el acceso al nombre de ese niño, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos en ese árbol? Muchas veces lo que busca el niño es un reconocimiento dentro del árbol. Los secretos son las cosas de las cuales no se deben hablar y no hay que decirlas ni escucharlas. Por ejemplo, se puede ser doble de alguien en nuestro árbol por nombre, por parecido físico, por personalidad, por enfermedades, por profesión o actividad, por fecha de nacimiento, de concepción, de función, línea maestra, gemelos simbólicos, por orden de nacimiento, el yaciente. Y cuando alguien es doble, es muchas veces para reparar o para duplicar. Por ejemplo, ¿qué estudiaste tú, Gerardo? Administración. Mira, tiene relación con esto. Un familiar que fue próspero, pero perdió todo en apuestas, juego, provocará que en la familia haya profesiones de abogados, contadores, administradores, y se debe en muchos casos porque el ancestro perdió todo. Entonces, a la hora que heredas la profesión, lo que buscas es reparar y sanar a esa persona. Muchas personas no les va bien. Entonces, cuando dejan de reparar, se dan cuenta que están reparando y sanan eso, empieza a llegar la abundancia económica. Les voy a poner este ejemplo. Muchos reparan o duplican. En este caso, el que repara, por ejemplo, este señor alcohólico, el que repara dice, no, yo no tomo. Pero el que duplica sí, sí toma. Y le sigue la fiesta a la par que al abuelo. Y el que repara muchas veces entra a organizaciones en contra de los alcohólicos o no en contra de Al-Anon, por ejemplo, en organizaciones que apoyan, ayudan a salir de este tipo de situaciones. Es como un encargo de los herederos, ¿no? Y bueno, hay diferentes formas para saber o darnos cuenta de quién somos dobles y por qué. Por ejemplo, alguien que me quiera decir de qué mes es, yo me puedo poner de ejemplo, pero ayuda más si es el ejemplo de alguien más. De septiembre, yo ya que nadie habla. Sí, cierto. De septiembre. Ok. Todos los que están en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre son dobles tuyos. Y estos que son dobles tuyos, tú pudiste haber adquirido algo de algún pariente en esa línea. ¿O tus hijos, tienes hijos? Sí. Bueno, ¿algún hijo en esta línea? Pues creo Marzo, que junio, septiembre o diciembre. no, marzo, sí. Ok. La persona que está en marzo es doble tuya. Y está en... Pero primero van a acabar de alzar. Está en tu línea maestra. Cada 6 meses atrás o adelante es la línea maestra. Okay. Y él o ella está en tu línea maestra. Eso es para lo bueno y para lo malo. Es decir, esa persona te va a enseñar y vas a aprender de esa persona y él o ella va a aprender de ti en esa línea maestra. Y así hay muchas situaciones que me tardaría años. Entonces, oye, la idea Agustín, es hacer... perdón que te interrumpa, Agustín. Digo, ahorita que lo mencionas, regresando precisamente a esto, ¿no? Digo, por ejemplo, yo soy de febrero. Sí. Son de octubre. Y te puedo decir que son mis gemelos. Digo, ¿Quién? mis hijos.
Son Tú de- eres de febrero y yo soy de febrero, mis hijos son de octubre, los dos. ¿de qué día de febrero? Yo 27, ayer. ¿Y tus hijos? Del 8 y 12 de octubre. Y dentro de esto, digo, no son, digo, no entrarán en esto, pero te puedo asegurar y te puedo firmar con sangre, son mis gemelos. O sea, mis hijos, Sí, semejanzas, identidad, profesión, este, Pobres. digo, quizás son excepciones, ¿no? no, Pero no. Es que no necesariamente tienen que estar en tu mes. O sea, como tú dices, por semejanza ya eres doble, por profesión ya eres doble, por identidad ya eres doble. Aquí, si te fijas en las 11, 10 y 9, ya son causas o razones por las que son dobles. Además, llevan el mismo apellido. O sea, ya, además hay cierta afinidad. digo, por lo menos los mantengo. Al menos, Por fíjate lo que menos por los afinidad mantengo. se hablan de diversos tipos de afinidades y está la afinidad que es la de natural, la de parentesco. Digo, y perdón que me haya metido, digo, todos No, me parece perfecto. y me meto mucho, pero por ejemplo, su mamá es de abril, digo, y entraré en la misma línea, ¿no? Pero Sí, su mamá no tienen nada que ver en este tipo de situaciones. Entonces, pero están en línea ahorita maestra. ahorita que lo estabas explicando, digo, sí me brincó mucho, y ahorita que vi la tabla, me brincó mucho, porque por ejemplo, con la mamá no son nada compatibles en esos aspectos. Son Sí, pero idénticos a mí en todos aspectos, pero en todos, o sea, hasta en el mal genio. están en línea maestra. Tu esposa y tus hijos. Y Ex tus esposa hijos ya, ex esposa ya. y tu ex esposa es alumna de tus hijos, pero para ellos todavía sigue siendo alumna y maestra. Y para tus hijos, su mamá es maestra y alumna. O sea, en teoría. Es que es para lo bueno y para lo malo, no nada más para lo bueno, también para lo malo. Digo, a final de cuentas todo lo bueno, ¿no? Pero digo, sí me brincó ahorita la tabla esta que pusiste aquí, Agustín. Sí, Digo, tengo la cámara apagada, pero sí, por no interferir. Y, no, digo, pero está perfecto, está perfecto. pero sí, sí me brincó mucho ahorita todo este tema. Digo, de que se supone que están en línea con la mamá, según esto. Sí, son Y no dobles de puedo- ella y están en pero, línea maestra. pero fíjate que pues ahí sí, te puedo decir cero, ¿eh? Hágale una consulta, hombre, ya, déjalo que siga. No, digo, ¿Tú qué estudiaste, tú me Toño? conoces, Jerry, pero digo, y sabes que, digo, sí me meto. Yo creo No, que está bien. yo quería mencionar lo de su cumpleaños para que lo festejaran. Pues felicidades. Muchas gracias, pero no iba por ahí. Ayer Felicidades, Toño. todos ustedes, Ahora ya déjalo que siga. felicitaron. No, pero digo, sí, está bien esta pero está padre, o participación. sea, está padre, pero digo, de repente sí me brincó, dije, a ver, no me cuadra. Bueno, es que esta tabla, así como puse 11 razones, la tabla es otra razón. No sé si me explico. Como tú dices que es por semejanza, por profesión, ¿qué estudiaron tus hijos? No, mis hijos están terminando la prepa, pero uno va para ingeniería igual que yo, y mi hija va para medicina igual que mi abuelo y que uno de sus primos. Entonces, Bueno, yo sí jalo mucho por ese lado. aquí en el árbol hay que poner las fechas de nacimiento y hay que identificar, por ejemplo, tú ya estás divorciado, entonces tendrías que trazar una línea. Aquí no puse cómo armar el árbol, pero tienes que poner el árbol de tus hijos, el orden de tus hijos. Si tienes hijos fuera del matrimonio, incluirlos en esta y en ese orden. ¿Cuál va primero? No que yo sepa. Bueno, en caso, es que hay muchos casos que sí lo es y no me espanto ni nada, pero sucede. Digo, no que me los hayan cobrado. Lo que te quiero decir es que tu hija probablemente tenga la misma fecha o mes de nacimiento o en esa línea que tu abuelo. No. ¿De qué fecha es tu abuelo?
Mi abuelo era de junio, Y tu hija es de octubre. mi hija de octubre. Ujú. El 6 y el 11. Ajá. Bueno, ella es doble de tu abuelo por profesión. Aquí no sé cómo le fue a tu abuelo en su profesión, si fue un doctor, Papá, te estoy hablando que mi abuelo era de 1888. Y sí, fue, pero a lo mejor hubo fue- algo que no hizo bien y haya que reparar y está ella para hacerlo. O sea, es doble de tu abuelo por profesión. Ahí sí. ¿Para qué? Si no afecta en nada su profesión, ni nos metemos. Si es una doctora exitosa y le va, ni nos metemos. Pero si hay algo que no funciona, no consigue trabajo, etcétera, en esos casos es donde sí hay que intervenir para sanar el árbol. No siempre hay que reparar algo, no siempre, a veces sí. Y ese ejemplo y esas aclaraciones, pues sí son importantes porque eres doble de alguien puedes ser doble de alguien por enfermedades, por eventos, por rango de hermandad, etcétera, por todas estas razones. Pero como yo les decía acá arriba, eres doble, pero a veces no estás duplicando o estás duplicando lo bueno y ahí no pasa nada. Está bien. digo, es que está padrísimo, o sea, digo, así como los salmos, digo, está padrísimo y por eso me metí. Y está Porque bien. sí, me va cuadrando, aunque hay algunas cosas como que se me salen un poquito, pero digo, está padrísimo. Digo, y perdón por interrumpir, No, Agustín. al contrario, yo agradezco. No, sí, sigue, porque está súper interesante. Yo lo agradezco porque eso quería, la verdad, eso quería provocar que participaran, que hubiera interacción, que se ocupen de sus familias, porque esto es tu árbol, o sea, no hay otra, y tiene que ver contigo, y tiene que ver con tus hijos, y si hay algo que esté mal, por ejemplo, a mí, pues, no tendría que decirlo, pero hubo un abuso sexual muy cercano a mí, y ese abuso sexual se puede repetir. Por eso es importante ese tipo de cosas cortarlas. No voy a decir el parentesco de esa persona, porque la quiero mucho, pero es importante que se sepa que ese tipo de cosas son las que se atienden, que ese tipo de cosas son las que hay que vigilar, que ese tipo de cosas son las que hay que estar pendientes. Y bueno, ya después de que se hace un reconocimiento del árbol, se hace una revisión de un taller que se llama Sanando mi Árbol y hacemos todo este ejercicio y por ejemplo, así como vemos la profesión esta de contadores, abogados, está la del panadero, está la del psicólogo, está la de N cantidad de personas, ¿no? Y ese tipo de profesiones también, muchas veces cuando les va mal, es cuando se repara. Yo, por ejemplo, no entendía por qué estudié terapias alternativas. Mi mamá quería ser médico. Mi abuelo no se lo permitió. Pero además, cuando estoy en el vientre de mamá, mi mamá no me desea porque tenía una hija de 5 meses y se embaraza. Entonces, y ella me dice, yo me enojé mucho. ¿Por qué? Porque está embarazada y tu papá no le importaba, pero a mí sí. Era mucho trabajo, mucha responsabilidad, ¿no? Y dice, bueno, ya que asumí y acepté estar embarazada de ti, dije, ojalá sea niña. Y ¡zas! Que sale niño. ¿Para qué quería una niña? Para jugar con la otra niña. Incluso hasta pensó el nombre, ¿no? Ojalá y se llame fulanita de tal. Y pues no, o sea, nazco en el carro. Nací y me llevan al Hospital San Agustín, ¿no? Por eso Agustín, o sea, muchas cosas que dices, bueno, o sea, puedo entender muchas cosas. Y ahora entiendo por qué estoy reparando a mamá, que no
quiso o que no pudo ser médico, ¿no? Pero en ella había un gran deseo también de ser médico. Creo que ya estamos por el tiempo, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Mientras el público aplaude. Bueno, esas son las ideas, ¿no? Ya estoy compartiendo un poco de mi experiencia personal, pero a veces es necesaria para comprender las cosas que nos están pasando en nuestro árbol y que pueden repararse y atenderse a través de esto, de esta tecnología, de esta metodología. Y bueno, se hace un trabajo de perdón. Quise poner algunas frases. Te perdono por no ser como yo hubiera querido que fueras. Te perdono y te libero, por ejemplo. O me perdono por no ser auténtico, me perdono por ser incongruente, me perdono por aquellas áreas que no me gustan de mí, me perdono y me libero. Aquí puse una liga de un cachito de la película de La Misión. No sé si todos, yo creo que esta generación sí pudo verla. Pero no sé si recuerden, es una parte en la que el asesino de los indígenas regresa de indígenas y se encuentra a su hermano acostado con su esposa y a los dos los mata. Y era tanta la carga que tenía que tiene una conversión y decide hacer algo para perdonar a ellos, a su esposa y a su hermano. Y hace una travesía por los ríos, montañas, cargando unas armaduras acá atrás. Y ya cuando llega a un punto, un indígena llega, agarra un cuchillo y pareciera que lo va a matar, pero no, le corta la cuerda y lo suelta. Ese hecho de liberar a alguien, a veces quisiéramos que todos lo hicieran con nosotros, pero no, o sea, nosotros tenemos que cortar esa cuerda y liberarnos, para liberar a nuestro clan, para liberarnos de tantas cosas, tantos pedos. Bueno, estos son los cursos que he dado: Sana tu cuerpo, salud emocional, sanando mi árbol, autoestima más propio, más amor propio, mejores logros. Lo voy a dar el 12 de marzo. El 12 de marzo, el yaciente, el duelo, el perdón desde el corazón, la importancia de desarrollar mis talentos. Es decir, aquí tengo durante el año 21 talleres. Y bueno, en síntesis, doy cursos diversos de descodificación biológica, autoestima, emociones. Tengo 2 programas de radio los martes a las 2 de la tarde con Fran Mateos, es un español, en donde hablamos y abordamos temas. Mañana va a ser de política, el engaño de la política. Y en la tarde voy a tener lo que les comentaba hace un rato a Ruth Cerezo, que va a hablar de la neurosinergia. Y bueno, también doy unos cursos de escuela para padres. Y dice aquí terapia grupal, pero no es terapia grupal. Sí me gustaría la retro. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Adelante, San Torres. ¿Qué tal, Agustín? Soy Samuel Torres. Oye, una preguntota. Hola, Samuel. Lo que comentaste en tus terapias, o alguna vez, digamos, lo quise intentar tomar con constelaciones. ¿Qué Sí, diferencia hay? Mucha. Son dos metodologías y son muy buenas. Las dos son muy buenas. La terapia que comentaste lo que hace es, a través de personas, vas armando tu árbol. Y yo alguna vez también participé, pero participé como ayudante. Entonces, esa vez que a mí me escogieron como papá de la niña o de la muchacha que estaba constelando, y yo me paré y me acerqué hacia ella, me fui caminando, o sea, pensé que había que ver el primero. Entonces, pues yo dije, me acerco a ella y ya después, no sé qué pase. Y en ese momento dijo, no, tú hasta allá. ¿Cómo? O sea, sentí tan feo, sentí una frialdad, sentí una sensación horrible y me fui hasta allá, me fui lejos. Y en ese proceso de constelación, ella estaba trabajando a su papá. Y todo lo que sentí, yo me imagino, lo sentía a su papá.
Entonces, sí está fuerte, es una terapia muy fuerte la de constelaciones familiares, y los que participan como ayudantes sienten todo lo que la persona vive. Entonces, y tiene que ser un muy buen constelador o consteladora porque sí se manejan muchas emociones. Ahora, la descodificación es otra metodología, es otra técnica. Es descubrir en tu árbol de quién eres doble. Y tú vas tomando conciencia de eso. Cuando empiezas a ver tu árbol y empiezas a ver las líneas y decir, este está aquí, este está aquí, y vas armando tu árbol. Por ejemplo, hay veces que hay árboles gemelos, ¿no? O sea, los papás de acá tienen las mismas fechas que los papás de la esposa o al revés, se llama árbol espejo. Y entonces, simbólicamente te estás casando con tu hermana, ¿no? Y entonces son las relaciones donde hay más conflictos. Al principio hay mucha fogosidad, son relaciones muy fogosas al principio, pero que con el tiempo se van enfriando, 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 enfriando. La mayoría de las veces, no quiero decir que siempre, la mayoría de las veces esas relaciones quedan como hermanitos, muchos ponen su cama, cada quien su camita, duermen en el mismo cuarto, pero ni siquiera a veces se desnudan para no verse, ¿no? O sea, ya empieza a haber tanta intimidad que al contrario, deja de haber tanta intimidad que ya cada quien se viste sin que lo vea el otro. Y eso se puede atender también. Si se toma conciencia, si se dan cuenta de que están siendo gemelos simbólicos, un poco lo que decía Toño, pero en otra línea, esos gemelos simbólicos, lo que se busca es que se sanen para que su relación sea sana y como era al principio, con mucha fogosidad, ¿no? No sé si te aclaro, Samuel. Sí, sí, ya más o menos, bueno, la diferencia que me habías comentado son dos técnicas. Una es con representaciones con otros seres humanos y la otra ya es un desglose más interno, por lo que estoy entendiendo, ya guiado. Sí, sí, así es. Okay. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Gracias a ti, Samuel. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? Lo agradezco. Agustín, mira, mencionabas, bueno, primero el tema de los genes, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de genes, pero mencionabas lo de la enfermedad que se podía dar por situación, ¿no? Entendí algo así. Esto que, pues, ¿cómo procede? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo. Yo tengo vitiligo aquí en las manos y tengo varias primas y unos primos que tienen vitiligo. ¿Por qué tenemos vitiligo? ¿Qué es el vitiligo? ¿O qué representa el vitiligo? ¿O por qué se manifiesta el vitiligo en nosotros? Activamos algo, evidentemente, de nuestros genes, pero esa activación tiene que ver con algo que sucedió. Y en todos los casos, o en algunos, o en la mayoría de los casos, al menos en lo que yo conozco, tiene que ver con un hijo. Una situación difícil, compleja con un hijo. Intensa, ¿no? Muy intensa. Porque es la mancha. El vitiligo es la mancha en la familia. Es el ejemplo que les daba de este tío abuelo que murió de niño quemado. Para la mamá fue una mancha. Para mi bisabuela fue una mancha en su récord. Entonces, muy probablemente él se esté manifestando y esté diciendo, hello, aquí estoy, denme reconocimiento. Entonces, hay que hacer esta carta, duelo, en donde decimos, te reconozco, te acepto, te doy tu lugar dentro del árbol y gracias, 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 pero lo negativo te lo regreso y lo positivo, bienvenido. Y se acabó. En muchos casos, la carta duelo sería el cierre de alguna situación específica que quieras o estés trabajando. Oye, mencionabas que faltaba encontrar el nombre de tu tío, ¿no? No tiene nombre, no sabemos el nombre, era tío abuelo. Mi abuelo ya no vive, la mayoría de los hermanos de mi papá solo viven dos, uno de 92 que tiene Alzheimer y otro que no se acuerda. Qué interesante. Yo quisiera, nada más rápido, Gus. Sí, adelante.
Digo, no me conoces tampoco, pero creo que ahí me parece que yo tuve alguna vez una relación con Javier Hernández Menjueiro, no sé si Javier sea. es mi hermano. No, ¿cómo crees? Bueno, Sí, creo que lo conocí a él en el Simón en la secundaria, por eso sí, el nombre se me hizo eso nada. Es familiar. mi hermano, él es músico ahora. Sí, Ah, qué buena onda. sí, sí, Él sí. estuvo conmigo, creo que en primero, no me acuerdo si fue primero H o segundo A o tercero C en el Simón Bolívar, no recuerdo, pero me suena el Ujú. nombre. Bueno, yo nada más, Abus, digamos, nada más por ahorita por lo que te mencioné, Javier, pero sin ser palero ni nada, sí les recomiendo el esquío. Y una de las partes que se utiliza mucho el esquío, Salvador, y lo que tú decías no solo son los genes, hay un término que se llama homeostasis. Exacto. Muy pocas veces lo han utilizado y es un término fisiológico médico, no tiene nada que ver con gurús ni nada de eso, sino nosotros al final de cuentas, yo de carrera soy médico veterinario Ahí está. y terminé siendo ingeniero en electrónica, telecomunicaciones y con dirección de proyectos en varios países. Pero sí te puedo decir que parte de la homeostasis es que nosotros somos energía materializada y lo que Sí, mide el esquío son los sensores y todos los impulsos eléctricos que mandan tus terminaciones nerviosas. Todo eso se conecta a nivel celular y toda la despolarización que hacen las membranas de nuestro cuerpo con cargas de protones y neutrones, todo eso es una señal, así como se utilizan para sensores en los carros, así como se utilizan para poder colocar la parte de automatización, en el cuerpo humano, todos esos son reflejos del cuerpo humano, todas esas tecnologías. Entonces, esos sensores en las células que tenemos, que es el intercambio eléctrico de las moléculas a nivel molecular de nuestra membrana celular, te va a mandar una señal a los nervios, a los impulsos, y el esquío lo va a manifestar. Y te lo va a decir, y es bastante preciso, yo sí lo recomiendo, es un muy buen aparato de diagnóstico buenísimo, no solamente por los genes, tu medio ambiente, tu energía, cómo estás en ese momento, qué estás comiendo, si tuviste un enojo, etcétera. Como tú estés en ese momento pensando en tu vida, etcétera, es como vas a estar sano o también puedes estar enfermo. y se Entonces, manifiesta. sí detecta bastante bien, se los recomiendo muchísimo. Sí, de hecho, las mediciones que tienes, voltaje, amperaje, resistencia, y por ejemplo, cuando hay un voltaje, cuando estas mediciones son entre 80 y 100, y por ejemplo, el voltaje representa la fuerza de vida, la fuerza de riñones. Cuando está en 50 o abajo hay que atender porque esa persona abajo de 30 ya se va, ¿no? Entonces, voltaje, amperaje, el amperaje tiene que ver con el rollo hormonal y tiene que ver con la parte neurológica. Entonces, cuando esté desequilibrado esa parte, hay que estabilizar o demasiada ansiedad o demasiadas emociones. Hay una parte que se atiende ahí a través hay una terapia que se llama alfa, beta, ordena todas estas frecuencias y ondas cerebrales, y hay otra que es otra terapia que es para emociones específicamente. Y la resistencia nos habla de que el cuerpo se cansó y ya también nos habla un poco de la escala de la barra de Seyle, del estrés, no sé si la conozcan, esta barra donde habla de alarma, que normalmente debemos de estar en alarma, cansancio y ya cuando el cuerpo dejó de luchar, ¿no? Entonces, hay que llevar esta barra también durante las terapias hacia la parte de alarma para que su cuerpo reaccione. Sí hay crisis emocionales y crisis terapéuticas, perdón, y estas crisis terapéuticas están relacionadas con que muchas personas dejan de sentir síntomas y ya no tienen síntomas porque el chocho les cura el síntoma. Si nosotros nos imaginamos un carro y vemos que en el carro prende el foco ¿qué te gusta? Del agua, ¿no? Se está calentando el agua, ¿no? El carro, perdón. Entonces, si yo decido apagar el foco, pues el carro le vale madre y se va a seguir calentando. Entonces, lo que hace el esquío es no apagar el foco, es atender la causa por la que el foco se está apagando. Es decir, va a atender directo los riñones y los estímulos que hace, por ejemplo, los riñones, si el riñón está fallando, lo que hace es estimular al riñón para que funcione solo.
sea, no va a estar sustituyendo su función, no. Va a estar estimulando para que funcione. Esa es la terapia del esquío y te agradezco mucho, Samuel, el que hayas dado tanto dato técnico que yo como médico no lo sé. Y seguramente, no sé si decirlo, pero bueno, tuviste Proyecto Sentido o tuviste, reparaste algún médico o alguien que haya muerto por algún perro o alguna mascota o algo así, y cambiaste el giro Dañaron porque... los chakras. Créeme, y sí me ayudó bastante. Ok. No, pero no lo digo por la terapia. Lo digo por tu árbol transgeneracional, por el cambio de carrera, aunque no sea... O sea, por algo cambiaste de carrera, porque reparaste algo y fuiste a lo que seguía. Sí. En fin, de esto se trata, de esto hago. Les agradezco mucho su paciencia, pues estar ahí. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí está. No, pues mil gracias a ti, Agustín, gracias a todos por su participación. Yo creo que está buenísimo y pues ahí ya están los datos de contacto, ¿no? Los pusimos en esto, pero si los quieres poner en el chat, te lo vamos a agradecer. Ahorita los comparto Porque, en mi WhatsApp. creo que está interesante y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Mañana les comparto el flyer para los programas. Muchas gracias, Agustín. Muy